El Señor me dio una lengua erudita, para que yo sepa decir a su tiempo una buena palabra al que está cansado. Para esto Él me despierta todas las mañanas. Despierta el oído para que oiga, como aquellos que aprenden. ¿Cómo solucionar problemas a la luz del Apocalipsis? Uno de nuestros videos anteriores, nosotros hablamos acerca del pecado y la esquizofrenia. Ahí nos vimos que mi reacción delante de un abordaje que no me parece ser amistosa va a determinar en gran manera los sufrimientos que yo pueda venir a tener o no. O sea, quizás una persona me dice algo y yo me siento ofendido donde no hubo una ofensa. Me gustaría en esta oportunidad de seguir en esta misma dirección, pero abordando el asunto al revés, abordando desde la perspectiva de aquel que aborda, no de aquel que se siente ofendido, mas de aquel que se acerca. A acercarse a un hermano, amonestarlo, advertirlo cuanto a su camino equivocado, es bíblico, debemos hacerlo. Mas dos cosas son necesarias que se lleven en consideración cuando acercamos a alguien. ¿Cuáles son ellas? La primera, ¿cómo nosotros decimos las palabras? Y segundo, ¿en qué circunstancias decimos las palabras? Yo puedo decir las palabras de la manera más adecuada posible, mas si las circunstancias fueren desfavorables, yo no tendré éxito. De la misma manera, si la circunstancia es favorable, mas la manera con que yo hablo las palabras es desfavorable, de igual manera no tendré éxito en mi abordaje. Entonces, en esta tarde me gustaría estudiar un poquito con ustedes sobre este tema. ¿Cuál es o cuál sería la mejor manera de nosotros acercarnos a alguien para tratar algún asunto? Yo creo que usted ya habrá pasado por esto en algún momento cuando tú te acercaste para solucionar algún problema con alguien y no pudiste conversar ni 2 minutos, especialmente en la cuestión del matrimonio. Es muy común esto. Quizás el hombre y la mujer se sientan para conversar sobre el problema y 2 minutos después ya no pueden llevar la conversación adelante. Porque uno dice, mira la manera como tú me estás hablando. El otro dice, mas tú ya estás nerviosa o nervioso. Y entonces la conversación que podría haber durado horas para solucionar un problema no pasan de 2 minutos. Após ese tiempo, ellos empiezan a discutir no sobre el problema en sí, mas empiezan a discutir sobre la manera que uno habló al otro. Y entonces el problema que era para ser solucionado queda por solucionarse. ¿Por qué eso pasa? ¿Y qué podemos evitar para que eso suceda? ¿Qué recurso podemos utilizar o cuál método podemos aplicar para hacer con que tengamos condiciones de iniciar una conversación y conducirla hasta el final? Me gustaría usar el libro del Apocalipsis, pues este nos revela el paso a paso. Muchas personas utilizan el Apocalipsis para hablar sobre el decreto dominical, sobre la marca de la bestia, sobre otros asuntos relevantes. Mas en esta oportunidad me gustaría que estudiásemos no el libro propiamente dicho, Apocalipsis, mas la estructura en que él fue introducido, especialmente en la parte en que el Espíritu Santo quiso advertir a su pueblo. Entonces nosotros tenemos allí en el Apocalipsis algunas partes en que Dios quiso advertir a su pueblo. Entonces vamos a ver cuál fue la metodología que Dios aplicó para amonestarnos a nosotros. Y luego esta metodología debe ser la misma que nosotros necesitamos aplicar en la resolución de nuestros problemas. Y seguramente el resultado será excepcional.
Invítole a usted que venga conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a utilizar como ejemplo las 7 cartas a las 7 iglesias. Vamos a estudiar la primera carta para empezar en orden cronológica. Vamos a estudiar la estructura de la carta, ¿ok? Carta a la iglesia de Éfeso. Vamos a estudiar la estructura de la carta. La estructura que Jesús utilizó para acercarse a aquellos que estaban en error, ¿ok? Entonces vamos a trabajar en el verso 1 al 7 del capítulo 2. Primero vamos a hacer solamente una lectura corrida y después haremos algunas consideraciones. Capítulo 2, verso 1 nos dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Y has sufrido, y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Bueno, quise hacer una lectura corrida de todos los versos para hacer una consideración un poco más acertada. Como dije anteriormente, nuestra mayor dificultad no es hablar, mas es cuándo y cómo hablar. ¿Ok? ¿Cuáles 2 puntos importantes? ¿Cuándo y cómo hablar? Y me gustaría utilizar como parámetro este abordaje que Jesús hizo a la iglesia, que se encontraba en error. Vemos aquí la iglesia apostólica declinando espiritualmente. Entonces Jesús hace un abordaje, y en este abordaje la intención era de amonestar la iglesia. Entonces vamos a destacar, abstraer del texto la manera que Cristo abordó el asunto con la iglesia. ¿Entendieron ese punto? Vamos a destacar la manera en que Cristo se acercó para tratar el asunto con la iglesia. Avancemos entonces. En el capítulo 2, en el verso 1, antes de tratar el problema propiamente dicho, Jesús hizo una introducción. Él no fue derecho al punto. Él no llegó y dijo: tenemos que conversar, porque de esta vez te pasaste de los límites. No debías de haber salido con el auto sin mi autorización. Jesús no hizo esto. Él abordó el asunto primero haciendo una introducción que no tenía nada que ver con el asunto propiamente dicho, que iría a ser tratado, ¿ok? Entonces, para facilitar nuestro entendimiento, voy a contrastar la estructura de este capítulo con un abordaje en que quizás tú puedes hacer con su esposa, para estar bien claro. Entonces Jesús tenía un problema a solucionar, y él inició el diálogo con aquellos que querían tratar el problema con una introducción. Entonces, si tú necesitas tratar de un problema con su esposa, o esposa con esposo, o con hijos, o con quien quiera que sea, mas como es más común entre el matrimonio, entonces vamos a ocupar el ejemplo del matrimonio. Si el hombre tiene que tratar de un asunto con la esposa, la mejor cosa no es ir derecho al punto. Tú no deberías haber utilizado la tarjeta de crédito, no. Primero, haga una introducción. Llegue al trabajo y haga una introducción. Segundo punto, ¿qué Jesús hizo? Él dedicó 2 versículos para hacer elogios, para aprobar
las cualidades de aquellos que él iría a reprobar. Entonces él dedicó un versículo grande, mira el versículo grande de 4 líneas para hacer una introducción. Después dedicó 8 líneas para elogiar a aquellos que le iría a amonestar. Entonces tú llegas a casa, va a hablar de la tarjeta de crédito. Digamos que la esposa perdió el control y compró más de lo que debería. Entonces tú introduces el asunto, pasa a elogiar, a aprobar cualidades que ella puede tener. Y seguramente van a tener muchas cualidades que tú puedes aprobar. Entonces, noten que Jesús dedicó buena parte de su abordaje para reconocer las cualidades de aquellos que le iría a abordar. Segundo punto, entonces, sería reconocer y mencionar, no de manera aduladora, más sincera, las cualidades de la persona que tú vas a tratar al asunto. En el caso aquí, la esposa. Entonces, tercer punto, introducción, aprobación y al tercer punto. Versículo 4. Tengo por ahí contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas líneas Jesús dedicó para reprobación? Podemos decir 1,5 líneas. No alcanzaron ni 2 líneas. Él dedicó prácticamente 5 líneas para la introducción. Dedicó 8 o 9 líneas para aprobación. Y para reprobación no dedicó ni 2 líneas. Él fue objetivo, fue preciso, fue enfático. Fue una declaración encorpada, yendo al punto de la cuestión. No estuvo coloreando los defectos de aquel que quería amonestar con letras destacadas. Él fue derecho al punto. Mira, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él ya hizo el abordaje. Estaba hablando con seres racionales. Y nosotros que somos seres racionales no tenemos que pintar con letras destacadas el error del otro. Cuando tú vas al punto, la persona ya entiende lo que quieres decir. Entonces, en vez de llegar a la casa y empezar a decir, mira, yo no voy a dejar más que tenga acceso a la tarjeta de crédito. De esta vez te pasaste de los límites. No tiene control con el dinero. Por causa de eso, ahora tendré que trabajar el doble. Por causa de esto, ahora las cuotas del colegio se van a atrasar. Por causa de esto, no vamos a poder comprar el otro. Y entonces pintar con las letras más grandes y destacadas el error de la esposa. ¿Tú crees que ella va a estar pasiva escuchándote? Claro que no. Ella va a refutar, va a ofenderse y va a contestar a su manera de abordaje. Entonces tú no necesitas pintar todos los defectos que se derivan de la falta de control del uso de la tarjeta de crédito para decir que la persona está equivocada. Tú simplemente puedes hacer la introducción, aprobación. En la reprobación, sé directo. Querida, es mejor que tengas un poco más de control con la tarjeta de crédito. Ya reprobaste, no tienes que decir nada más. Como ser racional, que es la otra persona, ella ya va a entender que hizo algo malo. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús en su abordaje de reprensión inmediatamente después de la reprobación? Punto 4. Introducción, aprobación, reprobación objetiva. Ahora, punto 4. ¿Qué sería? El punto 4 sería el remedio. ¿De qué sirve que hablemos todos los problemas y defectos que la persona tiene sin ofrecer ninguna ayuda para ser utilizada como recurso para que aquella persona salga del error? Entonces Jesús en el versículo 5, él dedica un versículo bien grande en realidad. ¿Para hablar qué? Para hablar sobre el remedio. Mira, tengo contra ti que dejas el primer amor, reprobó. Ahora el verso siguiente, el verso 5, verso grande, él ya trae el remedio, trae la solución. Mira, tú te equivocaste, mas aquí está la solución. La esperanza para ti. Entonces eso también tiene que estar presente en nuestras reprensiones. No debemos esmagar la persona como un insecto y simplemente irnos.
Si yo no tengo un remedio para ofrecer, yo no debo reprender. Solo puedo reprender a alguien si yo tengo una solución para el problema de ellos o un remedio a ser aplicado. Entonces, tú aplicaste la reprensión, querida. Es necesario que tengas más control con la tarjeta de crédito. Entonces ya entra con el remedio. ¿Y sabe qué puedes hacer para auxiliarte? Cada vez que salgas y necesite comprar algo, es mejor sacar el dinero del cajero y dejar la tarjeta en la casa. Entonces no vas a ser tentada. O tú puedes dar una serie de opciones que va a orientarla a no ser muy precipitada en gastar. Entonces, del remedio. Si no tiene remedio, entonces es porque no tiene que hacer ninguna reprensión. Y después de la reprensión, Jesús dedicó el restante de la estructura de la carta de Efesios, en los versos finales, a hacer una promesa. Entonces, introducción, elogio, reprobación, después de la reprobación el remedio, en el final la promesa. Entonces Jesús concluye con una promesa. Mira, si ustedes aceptaren mi consejo, aplicando el remedio, ustedes van a tener vida eterna. Mira qué linda promesa. ¿Para qué esa promesa fue mencionada? Para motivar a aquellos que fueron reprendidos a aplicar el remedio. ¿Qué puedes hacer tú en la resolución del problema de la tarjeta de crédito con la esposa? Bueno, tú puedes acercarse a hacer una promesa. Después de seguir todos los pasos. Mira, querida, porque si nosotros logramos ahorrar, podemos hacer un viaje especial al fin de año. ¿Qué te parece? Si logramos ahorrar, busquemos una oferta y hacemos un paseo con aquello que logramos ahorrar todo el año. Promesa. Cuando tú hablas esas palabras, las mujeres, tú sabes que les gustan pasear. Claro que los hombres también, pero las mujeres en especial. Entonces ella va a tener una motivación para aplicar el remedio. Y la reprensión tendrá sabor de redención. Porque ella va a pensar, bueno, realmente yo gasté el dinero de manera indebida. Ahora no voy a poder hacer esto, ni aquello. Si yo hubiera tenido una actitud diferente, como mi esposo me orientó, si yo hubiese aplicado, si hubiese tenido más dominio propio, hubiese tenido más control, al fin de año hubiéramos hecho un paseo. Entonces, este paseo, este viaje propuesto, va a motivarla a mirar la tarjeta de crédito y pensar, no, yo quiero al fin del año hacer un viaje, entonces voy a aplicar el remedio. ¿Cuál? Voy a dejar la tarjeta en la casa. ¿O cuál? En vez de comprar aquello que estoy necesitando, voy a pedirlo prestado, que no voy a usarlo siempre. En fin, hay inúmeras situaciones. Mas esta estructura no debemos esquecer en las resoluciones de nuestros problemas, que sería introducción, aprobación, reprobación, después de la reprobación el remedio y al final la promesa. Comúnmente, no sé si pasa con ustedes, mas es posible, comúnmente en nuestros abordaje o acercamiento no existe ni introducción, mucho menos elogio. ¿Qué dirá entonces? ¿Remedio o promesa? Generalmente nuestros abordajes, que en la gran mayoría no son exitosas, es porque hacemos un abordaje equivocado. Ya comenzamos desde la reprensión. Y cuando eso pasa, la persona se inflama. Y una vez que la persona se inflama, es imposible llevar un diálogo adelante. Es imposible. Proverbios 15, verso 1 dice, la respuesta blanda desvía el furor, mas la palabra dura despierta la ira. Despierta la ira la palabra dura. Aún en Proverbios dice que la palabra dicha a su tiempo ablanda hasta los huesos de aquellos que lo escuchan. Alguna persona con bastante sabiduría y tacto ya habló contigo alguna cosa que tú te sentiste en este momento desarmarse, desmontarse por completo, como si sus huesos se fueran a derretir. Eso es la palabra dicha a su tiempo. Jesús, por ejemplo, dijo, tire la primera piedra que no tiene pecado. Son palabras que desmontan el oyente.
mente. Por eso que nosotros necesitamos tener métodos, hasta mismo en la hora de nosotros abordarnos a una persona para tratar de un asunto difícil. Con su permiso, me gustaría citar 2 ejemplos de personas que escucharon y consideraron antes de hablar, y hablaron palabras blandas. Y quiero que tú veas cuál fue el resultado. El primer ejemplo, Nehemías. Nehemías, miren conmigo en Nehemías capítulo 5. Nehemías fue uno de los grandes reformadores del Antiguo Testamento. La hermana White lo llama de el hombre para su tiempo, un hombre ardoroso y justo. Cuando él vio injusticia ser practicada en el capítulo 3, las escrituras nos dicen que él espancó a algunos de los judíos infieles y arrancó el cabello de otros. O sea, un hombre intolerante a la injusticia. Mas en lo que dice respecto a la manera sensata de abordar un asunto, él aplicaba los métodos de Cristo. Miren aquí en el capítulo 5 conmigo y vamos a percibir que en el contexto estaba existiendo gran injusticia social. Judíos ricos estaban vendiendo a los judíos pobres. Entonces, llegando a Jerusalén, estas informaciones le fueron transmitidas a él. Mire el verso 6. Cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé en gran manera. ¿Cuáles palabras? De que los ricos estaban vendiendo a los pobres. El versículo 7 dice, y considerando conmigo mismo en mi corazón, después, o sea, notemos entonces que Nehemías antes de dar la respuesta hizo ¿qué? Él consideró consigo mismo. Él montó una estrategia de abordaje. Él no dejó que la pasión humana tomase el control de sus emociones. Él elaboró una respuesta que pudiese ser redentiva, salvífica. Y después reprendí a los nobles y a los magistrados y les dije, tomáis cada uno usura de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y el verso 8 entonces sigue en la misma línea y el final del verso 8 dice, entonces se callaron delante de Nehemías y no tuvieron que responder. Entonces, cuando Nehemías hizo un abordaje correcta, un abordaje destituido de pasión humana, ellos se quedaron callados. ¿Por qué? Porque su respuesta fue coherente, fue sensata. Y ellos no tuvieron cómo contraargumentar con él. Entonces, cuando nosotros utilizamos los medios correctos para abordar a alguien, los resultados pueden ser positivos. Las posibilidades de éxito son mucho más grandes. Ahora quiero utilizar el segundo ejemplo, el ejemplo de una mujer que hizo un abordaje correcto. Miren ahí conmigo en 1 Samuel capítulo 25. Aquí tenemos la historia de Abigail. Abigail, las escrituras nos dicen que era una mujer hermosa, virtuosa, y su esposo Nabal, que era un hombre terrible, destrató a David. David se inflamó en su orgullo, porque el orgullo es muy fuerte, especialmente en el sexo masculino. Entonces, cuando una mujer se acerca a un hombre para tratar de un asunto, ella necesita pedir a Dios sabiduría para utilizar palabras que no vayan a herir el orgullo del hombre. Palabras que puedan ser el olor de vida para vida y no de muerte para muerte. Entonces, la manera que se aborda un asunto con un hombre o con el esposo va a determinar en mucho el éxito de aquella conversación. Y Abigail no fue tratada de un problema con su esposo, mas fue con David. Y en este momento, David estaba inflamado. Y el deseo de David, según las escrituras, el verso 22 del capítulo 25 de 1 de Samuel, sería matar no solamente a Nabal, mas todos de su casa. Él estaba envenenado, así como muchas veces su esposo se queda envenenado. Y ella tenía que lidiar con aquel hombre envenenado. Entonces, la primera cosa que tuvo que hacer fue destituirse completamente de la pasión humana, totalmente del chantaje, de la manipulación. ¿Por qué? Porque ella necesitaba lidiar con un hombre furioso. Y ella se acercó a David
con una actitud de humildad. Mire conmigo el verso 23 en delante. Y cuando Abigail vio a David, se bajó del asno apresuradamente y prostrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Entonces la primera actitud de Abigail al lidiar con David, un hombre furioso, fue demostrar humildad. Ella no demostró que tenía intención de herirlo, de afectarlo, de atingirlo, de maltratarlo o humillarlo. Ella ya inicialmente demostró humildad. Y humildad esta que transmitía a David una información de que ella quería el bienestar de David y no herirlo. Porque muchas veces las esposas no tienen mucho éxito al abordar a sus esposos, porque la manera que ella lo aborda más lo hiere que lo lleva a reflexionar. Además, Abigail no, ella tenía un objetivo. ¿Cuál era? Llevar a David a que razonara y no herir más aún su orgullo. Y entonces ella demostró toda esa humildad de los versos 24 en adelante. En el verso 31, ella llega al clímax, después de haber pasado por una serie de etapas. Ella entonces en el verso 31 dice, entonces, Señor mío, dijo Abigail a David, ¿no te será esto en tropiezo y turbación de corazón el que hayas derramado sangre sin causa? Entonces, en ese momento, ella reprende a David. Ella llegó al punto de decir, David, tú estás a punto de matar a un hombre sin motivos. Mas miren que ella construyó toda una plataforma para llegar a ese punto. Perciban también que David estaba inflamado, con odio. Mas la primera actitud de Abigail fue hacer ¿qué? Desviar la furia de David. Palabra clave, desviar la furia. No debemos ser el combustible en el otro. Si alguien ya está inflamado, si alguien ya está encendido, no debemos ser la gasolina, el combustible. Debemos ser el extintor para apagar este fuego. Entonces Abigail se preocupó primeramente en desviar la furia de David, desviar su inflamación, para después entonces avanzar en dirección a amonestación. Y una vez que ella siguió todos los pasos, mira cuál fue la respuesta de David. El verso 33. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy el ir derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Cuál fue el resultado del abordaje de Abigail? Positiva. Ella tuvo éxito. ¿Mas por qué? Porque ella se despojó completamente de la pasión humana, se preocupó únicamente en salvar el otro que era David, desviando la furia de él. Y una vez que su furia se había sido desviada, él se había tranquilizado, se había calmado, entonces ella dijo, mira David, tú no tienes motivo para matar a Nabal, ni sus siervos, ni quien quiera que sea, pues es el Señor quien batalla tus batallas. ¿Y cuál fue el resultado? Bendita eres tú. ¿Por qué muchas veces las esposas no alcanzan ese objetivo que Abigail alcanzó? Muchas veces cuando una esposa llama a un esposo para conversar, un minuto después ya se escuchan gritos de confusiones. Es porque los métodos de Abigail no están siendo aplicados. La humildad, la intención de salvación, el deseo de salvar no es visto muchas veces cuando se hace un abordaje para aquel que está en el error. Entonces nosotros necesitamos tener en mente que la manera en que yo hablo las palabras y las circunstancias en que yo las digo podrán en gran manera determinar mi éxito en mis conversaciones. La Biblia dice que nuestra palabra debe ser un aroma de vida para vida, un aroma de salvación. Entonces ahora me gustaría confiarles algunas palabras a su corazón. Cada vez que vayas a hablar con alguien, que sea esposa, esposo, hijo, sea quien sea, antes pregúntese, ¿las palabras que yo pretendo decir
tienen un aroma de vida para vida a salir de mis labios, más dulces que la miel, o son palabras que van a inflamar más aún la persona. Si tú llegas a la conclusión, y yo creo que estoy hablando con una persona sincera, una persona temente del Señor, si tú llegas a la conclusión de que sus palabras están teniendo tonos humanos, nuances humanas, la mejor cosa es no hablar nada. La mejor cosa es postergar para un otro día la conversación. Mas si tú sientes que estas palabras serán una fuente de vida a brotar para aquel que va a escuchar, entonces estás en el camino correcto. Estás en el camino de Cristo y en el camino de Abigail. Y seguramente el resultado será positivo. Agradecemos una vez más por la oportunidad tan amorable que nos han regalado de permitir el ingreso de estas sencillas y humildes mensajes en su hogar. Y puede ser de gran auxilio y ayuda. Puede ser que parezca sencillo lo que hemos dicho para algunos, mas muchas personas entran en contacto con nosotros agradeciendo y motivándonos a avanzar. Y yo te digo a ti, ¿no? Aunque una única persona sea beneficiada con nuestro trabajo, continuaríamos dedicando los mismos esfuerzos, pues Jesús moriría por una sola alma. Entonces nosotros también trabajaríamos solo por una alma. Muchísimas gracias por acompañarnos en más de este video. Que el Señor les pueda bendecir y que puedas compartir con todos tus amigos para que sean igualmente bendecidos.